Bienvenidos. Hoy nos encontramos en un sitio especial de Girardot que es la Plaza de Mercado. Y esta Plaza de Mercado tiene un tema muy importante que no se trata casi nunca en la casicidad, y es exactamente el PEN que se aprobó hace muchos años y del cual no hemos podido tener una realidad efectiva hasta el momento. Por esta razón nos encontramos con María del Cielo Burbano. María del Cielo Burbano es docente universitaria, formada en Humanidades durante 7 años y con una maestría en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Licenciada, bienvenida a Plus Publicación. Muchísimas gracias, Elmar, por esta importante oportunidad. María del Cielo, recientemente publicó una relatoría sobre la visita que hizo el arquitecto Carlos Eduardo Nieto a Girardot como representante del Ministerio de Cultura, si mal no estoy, hablando sobre el PEN de la Plaza de Mercado. Pero antes de esa relatoría, usted escribió una columna de opinión para Plus Publicación que se tituló Sobre la Plaza de Mercado Leopoldo Roque, en donde usted hace unas apreciaciones muy concretas y muy directas sobre lo que se ha hecho o se ha dejado de hacer alrededor del PEN de la Plaza de Mercado. Y para entrar en materia, empecemos diciendo o explicándole a los seguidores de Plus Publicación qué es un PEN y puntualmente en qué consiste el PEN de la Plaza de Mercado de Girardot de manera muy breve. Bueno, pues el PEN es el Plan Especial de Manejo y Protección para la Plaza de Mercado Leopoldo Roque. Y yo creo que es importante detenernos en cada una de estas palabras. Es un plan, es una carta de navegación de manejo y protección de la plaza, en el sentido de que constituye una herramienta jurídica y de planeación para la protección de este bien de interés cultural. Por ende es sumamente importante y para ser breve por el momento podemos entenderlo de dos maneras: como un gran documento en el que se consigna ese derrotero, y como un proceso que tiene unas diferentes fases. Y es importante, pienso yo, que los ciudadanos y los entes gubernamentales conozcan este PEN tanto en su forma de texto y documento como en cuanto a las fases que completa. En esa columna que estoy mencionando, usted parte de un cartel, de un afiche, de un aviso, como usted lo quiera llamar o como usted lo llame, y me pareció muy importante porque contiene unos aspectos que en primera instancia no han sido tenidos en cuenta o que no se observan a primera vista cuando hablamos de PEN Plaza de Mercado de Girardot. Y esto no está cuadrado. Lo hablábamos fuera de cámaras, lo pensé esta mañana mencionarlo porque me parece que es muy significativo y entiendo que lo trajo. Hablemos algo sobre ese aviso y qué significa desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista académico frente al PEN de la Plaza de Mercado. Bueno, pues yo lo voy a mostrar aquí, aunque es posible que haya la oportunidad de verlo en una mejor forma, pero me pareció importante traerlo así en físico, aunque no tiene las dimensiones tradicionales de un cartel, pues es una impresión simple en una hoja. Pero ¿por qué este cartel? Precisamente en el marco de mi interés por la Plaza de Mercado y de mi enamoramiento, yo lo llamaría así, por la Plaza de Mercado y sus asuntos, me encontré con unos cursos que el Ministerio de Cultura ofreció más o menos entre los 2 años que han transcurrido, 2023 y 2024, que le enseñan a los ciudadanos cómo hacer valoración y protección del patrimonio. Y dentro de este material tan valioso que ofrecieron estos cursos, en los que tuve pues la fortuna de certificarme, hablaban del cartel, para mi sorpresa, como una herramienta se podría llamar así, de defensa del patrimonio, como una forma de expresión
para defender y valorar el patrimonio en sus tan variadas formas que existen. Entonces me gustó, incluso en este módulo en el que hablaban de ello, mostraban la historia del cartel, pues todo el mundo conoce los carteles, por ejemplo, que han usado en la política, ¿cierto?, en la Segunda Guerra Mundial y en tantos otros eventos de la historia del mundo. Y hablaban allí de que pues los carteles se han empleado, como yo lo digo en mi columna, tanto para, se podría decir, favorecer a la humanidad como para atacarla, digamos con buenas y con malas intenciones. Pero entonces eso muestra que el cartel es una herramienta poderosa de expresión por su poder simbólico y por los elementos que puede tener para plantear una idea de manera inmediata y contundente. Entonces esto me llevó a pensar en cómo expresar mi posición central con respecto a todo este tema de la plaza y del PEN en un cartel. Y así lo hice y me gustó mucho, la verdad, cómo quedó. Y me parece que condensa en gran medida este tema que se articula con muchos otros y que yo pienso que si la idea tuviese eco, si se escuchara, si se dialogara, sería realmente valioso. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo lo voy a leer o voy a reiterar lo que dice. Plaza de Mercado Leopoldo Rotter. Dice, si el pasado y el futuro se ven mejor que el presente, entonces tenemos en el presente baja participación, temor, ignorancia, basura, indiferencia, contaminación, deterioro, politiquería, desinformación, inseguridad, saturación de usos, abandono, indiferencia y falta de gobernanza. Entonces vuelvo a la idea, si el pasado, y aquí está esta imagen magnífica que fue del diseño de Leopoldo Rotter, si ese pasado de ese diseño de Leopoldo Rotter, si ese esplendor que vivió la plaza y que muchos ciudadanos y comerciantes de la plaza conocen, si ese pasado y el futuro, porque si vemos lo que está planteado en el PEN, esas proyecciones, esas imágenes que parecen de otro mundo, que a muchos les parecen imposibles, imágenes que están en el PEN y que muchos dicen eso es irrealizable, esto parece de otros países, tal vez de un país europeo. Si ese pasado esplendoroso y si ese futuro, si esas proyecciones se ven mejor que este presente, que es lo que tenemos, lo que podemos aquí apreciar en este momento, justamente este abandono del entorno y todo lo demás que he mencionado, pues mejor comienza en la mente, mejor comencemos en la mente. ¿Qué quiere decir esto? Hay que trabajar en la psique de una de una enorme comunidad que está conformada no solamente por los comerciantes de la plaza, sino por los entes gubernamentales y los visitantes locales y foráneos, es decir, todos los que son y somos dueños de ese patrimonio. ¿Qué quiere decir comenzar en la mente? El PEN, en mi concepto, debería haber empezado desde 2021, que fue el momento en que habría podido hacerlo, y podría todavía empezar por el PE2, que es el proyecto estructurante 2, y que son los proyectos sociales, y por el plan de divulgación. Se han hecho algunos esfuerzos en cuanto al plan de divulgación y aquí me gusta destacar lo que ha hecho la Universidad Piloto de Colombia en un proyecto de investigación. Hablo por la etapa en la que yo estuve, con mucho orgullo lo destaco, entre 2022 y 2023, en que nosotros contribuimos a muchas de las actividades que se mencionan en el plan de divulgación y a actividades que son propias de la valoración y la protección del patrimonio de acuerdo con estos mismos principios que enseña el Ministerio de Cultura en esos cursos que yo he nombrado, que destaco con mucho orgullo y bueno, en parte también con sencillez, pero son unos cursos valiosos. Y allí que dicen, si uno va a proteger y si quiere proteger el patrimonio, una de las acciones es investigación, y en la Universidad Piloto de Colombia se hizo una investigación, aún se está haciendo según tengo entendido, pero yo hablo por el periodo en el que estuve, 2022-2023, hicimos un proceso de investigación muy importante. Pero volviendo a esta idea y que se conecta con ese proceso en el que estuvimos y en el que estábamos en gran medida de acuerdo con ese equipo de compañeros investigadores,
hay que empezar, o sea, definitivamente hay que empezar, se habría podido empezar y todavía se debería empezar por los proyectos sociales y por el plan de divulgación. Si los entes gubernamentales se toman la molestia, al igual que la comunidad de comerciantes, de leer las fichas, detenidamente las fichas del PE2 y del plan de divulgación, se encontrarán con que allí hay una serie de actividades que son sumamente valiosas y poderosas para crear cohesión y comunidad y para arrastrar, si podemos usar esa palabra, los otros procesos que en este momento están en gran medida un poco detenidos o que se encuentran en discusión porque hay mucho temor y como algunos de los elementos que mencionaba aquí problemáticos, hay desinformación, hay politiquería. Si se hiciesen algunas de estas actividades, esto permitiría que se cree cohesión y comprensión. Para poner un ejemplo y terminar con este punto por el momento, yo creo que a cualquiera le sorprendería saber que aunque el documento del PEM, que es este que tengo aquí, bueno, este es uno de los tomos, del tomo 2, aunque estos documentos del PEM se habrían podido leer desde el año 2021, solamente a principios del año pasado y muchos a mediados del año pasado, los comerciantes se enteraron de que el PEM excluye las actividades comerciales de ropa, calzado y cárnicos. Habrían podido enterarse desde 2021, 22, 23, 24, 25. Solo se enteraron el año pasado. ¿Y esto por qué es? Porque no ha habido plan de divulgación. Cuando habla de la psique, cuando habla del ser humano y leyendo su columna, quise traer una frase que me llegó leyéndola y dice: la plaza de mercado debe verse desde la esencia de la persona y de la sociedad y no como un pedazo de ladrillo que se debe restaurar. Y de ahí entonces arranco cuando usted habla de idiosincrasia. Aquí un alcalde hace algunos años inventó el cuento de que la idiosincrasia nuestra era echar espuma y cerveza en los desfiles del Reinado Nacional del Turismo, y el de señorita Girardot se inventó el cuento de la idiosincrasia. Y usted lo toca muy bien en su columna y habla, abro comillas, cuando habla de la plaza de mercado, dice en su columna: sienta, huela, todo huele a feo, mire, todo se ve feo, escuche, no se escucha nada y lo que se escucha es feo. Feo, esa no es la idiosincrasia de Girardot, no es verdad, no es la idiosincrasia de Girardot, del girardoteño, ser vulgar, soez, sucio, mediocre, ignorante, ordinario e indolente. Que me llamó mucho la atención porque según ustedes eran nuestra idiosincrasia o la del girardoteño. ¿Cuál es la idiosincrasia del girardoteño entonces, partiendo del punto de vista de lo que uno ve en la plaza de mercado de Girardot? Elmar, yo vengo de Bogotá, yo nací en Bogotá, hice mis estudios universitarios allá y también de maestría, y tuve la fortuna de venir aquí a Girardot probando a trabajar por primera vez como docente en la Universidad de Cundinamarca, que era mi sueño dentro de mi carrera. Yo no quería ser docente de secundaria o de primaria, sino de universidad. Ese era el entorno que yo deseaba. Entonces surgió la oportunidad y yo vine a probar. Con una semana de estar aquí, yo sabía que este era un lugar en donde había muchísimo por aprender y por hacer. Respondiendo entonces a la pregunta por qué digo esto de mi origen, porque Girardot es un oasis. Tal vez la gente que ha vivido aquí toda la vida no lo sabe o no lo entiende, o tal vez la gente que nació aquí y que tiene esa cultura de Bogotá y esa cultura de inmediatez y un poco del éxito metida en la cabeza, cree que Girardot tiene que transformarse en una especie de Bogotá, en una especie de esas ciudades caóticas, llenas de ruido, en donde no hay tiempo para nada, en donde no hay respeto por la naturaleza, y no es así. Aquí hay un potencial enorme y
no solamente potencial, sino hay también patrimonio. Justamente este proceso de la plaza de mercado, y yo me siento muy feliz por eso, me dio la oportunidad junto con mis compañeros de la Universidad Piloto de descubrir, de diseñar un método de valoración del patrimonio. Y en ese método de valoración uno bien podría, Elmar, darse cuenta de cuánta riqueza hay en Girardot, porque no es, o sea, hablamos de la plaza y es un elemento enormemente rico y que podría jalonar la riqueza de todo el centro de Girardot, como lo dice el PEM, y de toda la región incluso, pero hay muchos otros lugares, entornos y la riqueza social que hay, los saberes, la identidad, el legado, la memoria. Lo que pasa es que en gran medida a las generaciones presentes les hace falta mirar atrás, mirar desde el presente hacia el pasado para darse cuenta de toda la riqueza que hay acá. Es decir, la idiosincrasia real girardoteña tal vez hay que descubrirla. Hay que empezarle a quitar una serie de elementos que le han puesto, y eso se parece un poco a la plaza, y es lo que decía el arquitecto. En gran medida la plaza, él lo decía un poco así, no es que haya que hacerle grandes transformaciones estructurales. Él decía, en gran medida la plaza se recuperaría quitándole todos esos añadidos que le han puesto y que no pertenecen a ella. Así sucedería con la identidad y la idiosincrasia girardoteña. Si le quitásemos toda esa serie de cosas y de costras que no le pertenecen y empezáramos a amar y a recordar eso que sí tenemos. Por ejemplo, aquí está cerca y hace parte de la riqueza de esta plaza el río. ¿Cómo vemos de qué manera tan sorprendente, y pues se han hecho algunos esfuerzos, pero de qué manera sorprendente se le da la espalda al río, que es parte de la idiosincrasia y de la identidad de los girardoteños? Como aquí hay gente que uno conoce que habla de las cavernas, de los paseos a las cavernas, de las actividades en el río, como aquí hubo la aviación y la navegación y todas estas cosas se han olvidado y se acabaron. El tren, la locomotora, como todo eso también por una serie de maquinarias, ¿qué puedo yo decir? Desde la economía violenta se han aplastado, pero todo eso podría recuperarse, y eso sí es la idiosincrasia de Girardot. Yo no quiero ahondar en el tema porque perderíamos la oportunidad de hablar del PEN, pero tampoco quiero perder la oportunidad de preguntarle esa basura, esa porquería, los malos olores, la manera como se mantiene la parte de los animales, la invasión de espacio público desaforada en la parte exterior. ¿No es nuestra acaso? ¿No es el girardoteño el que la está haciendo y la está viviendo? ¿O en dónde estoy confundido yo? O sea, en donde hay un encuentro de culturas, permítanme llamarlo así, en donde unos girardoteños mantienen la plaza en una porquería y otros es el que usted dice que es lo básico, en donde se confunden, que yo no los veo. Yo pienso que no se le puede quitar a la gente, a cada una de las personas, la responsabilidad de toda esa suciedad y de todo ese caos, es verdad. Pero en mi concepto, en gran medida, todo esto viene de una gobernanza débil, de una gobernanza perezosa. Y no estoy hablando de la, ¿cómo decirlo?, del mandato de este momento solamente, y lo digo con todo respeto, sino de una tradición de mandatarios y de entes gubernamentales que han tenido esa debilidad, esa pereza. Aquí me parece importante mencionar, y no sé si en alguna de las preguntas estará articulado esto, pero hablábamos en otra oportunidad, Elmar, de un reciente informe que hizo la FAO sobre la plaza de mercados, una caracterización sobre la plaza de mercado Leopoldo Rotter, que es de fecha de agosto del 2025, muy reciente. Y en esa caracterización hablan de 3 derechos muy importantes que están vinculados a la plaza de mercado, que son el DHAA, pues lo recuerdo así más fácilmente, el derecho humano a la alimentación adecuada, el otro es el derecho a la ciudad y el otro es el derecho a un ambiente sano, a un ambiente saludable, no recuerdo exactamente el nombre. Esos derechos son, como lo dice el informe, esos derechos
¿quién tiene la obligación de que se cumpla? El Estado. Es el Estado. Y los ciudadanos son depositarios de esos derechos. Y una obligación del Estado es, quisiera rescatar las palabras exactas del informe, pero es como darle a los ciudadanos las herramientas para que se adueñen de esos derechos. Entonces esto es falta de gobernanza en gran medida, es falta de educación, falta de una persona que sepa dirigir y decir, bueno, esto no se hace. Sencillamente, para poner un ejemplo, en una oportunidad se realizó aquí en la plaza, cerca de donde estamos ubicados, una reunión para dialogar pues al respecto de la plaza de mercado y del PEM. Estaban allí unos funcionarios del Ministerio de Cultura, de regionales, de la alcaldía, también de la gobernación de Cundinamarca, si no recuerdo mal. Se ofreció un almuerzo muy agradable, fue un momento muy importante para compartir ideas y no se podía escuchar en esa oportunidad. Yo puedo decir también, bueno, eso tiene que ver con mis gustos, pero la música que estamos oyendo ahorita podemos decir que está a un volumen moderado en comparación con la que había en ese momento y con el tipo de música. Además era un reggaetón a todo volumen y no nos podíamos entender entre nosotros. Y yo pensaba, ¿cómo es posible que aquí haya funcionarios de la alcaldía y no puedan impedir que haya todo ese ruido para podernos oír? ¿Por qué no ponen orden? Ni siquiera para una reunión como esta. Coincidimos en que ha faltado interés por educar a la sociedad y a la comunidad por parte de los gobernantes. En eso coincidimos completamente. Centrémonos nuevamente en el PEN de la plaza de mercado y hablemos de la recuperación misma de la plaza. No se debe venir. Se habla de unos recursos importantes, se habla de 50.000 millones de pesos, se habla de recuperarla en su parte estructural, pero no se habla de el Parque de la Constitución, por ejemplo, no se habla de, por ejemplo, recuperar el espacio público y recuperarlo es lo que usted dice, no es sacar a la gente del andén, sino explicarle por qué hay que salir del andén, esa parte psicológica y esa parte de socialización no se ha hecho. Y usted dice algo muy cierto, y es que si no se recupera integralmente no hay recuperación, y estamos de acuerdo. ¿Usted cree que va a haber recuperación de la plaza de mercado? Partiendo de fechas, la resolución que autoriza o que determina ya la recuperación es de junio del año 2025 y dura 3 años, o sea que ya pasaron 8 meses prácticamente y no ha pasado absolutamente nada. ¿Usted cree que va a haber recuperación satisfactoria de la plaza de mercado a través del PEM? Pues yo la verdad tengo fe de que sí. No estoy segura exactamente de qué manera, pero yo pienso que sí es posible. ¿Basada en qué? Pienso Más allá del optimismo. Pues pienso que de una u otra manera tendrán eco estas ideas de que se empiece precisamente por la mente, por lo social y por las actividades del plan de divulgación. Es que no son actividades que yo me haya inventado o el equipo de investigación que yo mencioné antes de la Universidad Piloto de Colombia, son actividades que están en el PEN. Y esto es algo que yo quisiera resaltar aquí, es algo que dice el arquitecto y está consignado en la relatoría que usted mencionaba antes. Él decía que al principio de su intervención es que el equipo de profesionales que realizó el PEN no son unos monos traídos de los palotes, o sea, no lo decía así, pero lo digo yo. Son personas elegidas con unos criterios muy estrictos por parte del Ministerio de Cultura. Es un equipo interdisciplinario que tuvo la dedicación profunda para redactar este documento, para hacer un diagnóstico y una formulación. Entonces, esas actividades del PE2 y del plan de divulgación, vuelvo a decir, no me las invento yo, leámoslas, observémoslas, miremos cómo se podrían realizar y generar cohesión y generar hasta ganancias para la plaza. Hasta ganancias vendrían de ahí, por mencionar una sola, la Feria de la Cocina Girardoteña. Aquí no se ha hecho un ejercicio etnográfico para reconocer los saberes que hay, y aquí hay saberes. Ahí es donde volvemos a cuál es la idiosincrasia y cuál es la riqueza que hay acá. La hay, lo que pasa es que la tenemos llena de costras y la misma gente incluso estoy segura de que se subestima.
La gente en esa misma reunión que estaba mencionando, pero en otro espacio distinto otro día, no quería hablar porque, lo voy a mencionar acá, el alcalde dijo, prácticamente dio la orden al inicio que solamente hablaba él y hablaba su equipo y sus delegados, y porque nadie más entendía y él no quería que arruinara el ejercicio del PEM. Y allí había gente que tenía cosas valiosas que decir porque tiene la experiencia de ser comerciante aquí, pero yo sé que ellos decían, qué pena yo hablar, de pronto lo que yo diga es una tontería y qué vergüenza con esta gente y estos señores del Ministerio de Cultura y estos señores de la Gobernación, yo mejor me quedo callado. Entonces la gente se subestima, la gente no tiene idea de que sus saberes son importantes. Por ejemplo, para mencionar un puesto o los diferentes puestos de las plantas medicinales, ¿cuántos conocimientos no tienen estas personas? ¿Cómo no podría esto volverse atractivo y diversificarse? Entonces yo tengo la fe de que de una u otra manera o por acciones ciudadanas que emprendamos personas valientes, logremos que estas cosas se hagan. Porque antes, cuando yo hablaba, Elmar, de que es un deber de la gobernanza ejercer ese orden de alguna manera, también los ciudadanos tenemos el derecho y el deber, si no hay ese liderazgo, de lograrlo de una u otra manera. Y aquí entonces yo quiero como complementar de la respuesta anterior, como por favor, o sea, los comerciantes de la plaza, como no existe ese liderazgo, entonces, a ver, o sea, ¿qué pasa con los comerciantes de aquí? Pero más allá, y tratando de sintetizar para que ya podamos acabar con la entrevista, allá quería llegar. A mí me llama la atención el abandono o la indiferencia del giardoteño frente al PEN de la plaza de mercado. Y obvio, hablo de las personas que uno debería entender, que comprendan el significado que implica el progreso, desarrollo y turismo, el PEN de la plaza de mercado. Pero es que de ese tema no habla nadie, absolutamente nadie. A nadie le interesa, no hay medios de comunicación, las famosas fuerzas vivas, ninguna fuerza viva habla del PEN de la plaza de mercado, y allá quiero llegar. ¿Cuál es su interpretación frente a esa indiferencia de la comunidad giardoteña alrededor de la plaza de mercado? Pero Elmar, yo quiero decir una cosa, mire que sí hay medios de comunicación, aquí estamos, se interesan. Pero son porcentajes mínimos, pero la comunidad en pleno. Esto yo pienso, por eso es que yo digo que yo tengo fe, porque esto que estamos haciendo, y no somos los únicos, o sea, yo tengo aquí que reconocer, y yo creo que toda la comunidad de la plaza de mercado lo ha visto, ha habido muchas personas que desde diferentes frentes han tenido interés y esfuerzos por la plaza. Yo quiero mencionar aquí, por ejemplo, el grupo de vigías del patrimonio y la doctora Carolina Toro. O sea, ya sí hay muchísima gente que de una u otra manera ha puesto y pone su granito de arena para esto. ¿Qué pasa? También se necesita diálogo, se necesita integración de todos esos saberes. Yo quería decir algo, Elmar, y es en este concepto de la psique, cuando decía que mejor empecemos por la mente. De pronto, cuando yo digo que yo tengo fe, parezco un poco soñadora o que estoy agarrándome como de las nubes. Y no, mire, todo lo que existe en concreto, esta silla, esos libros, este edificio, primero nació acá, en la mente de alguien. Si en la mente de una serie de ciudadanos como nosotros está la intención de que ese PEM se realice, puede realizarse. O sea, ahí es donde tiene que empezar con fuerza. Entonces a mí me parece que sí es posible. Les recuerdo que son 36 meses, según la resolución, y ya solo quedan 28 meses, porque van 8 que no se ha hecho absolutamente nada. Y no se ha hecho nada inclusive desde lo que se dio al hecho desde el principio, que usted lo menciona, 2021-2022, la divulgación, la socialización, eso no se hizo. Y si se hizo, hoy no se ve. ¿Sí? Ya para terminar. Usted mencionó antes un tema que yo quería enlazar, y es la recuperación de la Plaza de la Constitución. El Parque de la Constitución. Exacto, el Parque de la Constitución, que se está dejando descuidado. Por eso me parece que mire que estamos dando pasos. O sea, yo creo que no debemos desconocer los pasos que se dan, ni nos debemos detener. Eso es lo que yo pienso que es importante. Y también es fundamental, digamos, despertar a la gente que de alguna manera está dormida, que también tiene ideas y que tal vez no ha actuado por miedo o por indiferencia
conferencia o lo que sea. Por eso me parece que un paso importante, y aquí lo reconozco por lo que sea que lo hayan tenido la iniciativa, pero ser regionales cuando por fin dijo, venga, vamos a traer al arquitecto y vamos a hacer que socialice el PEM. Es la primera vez que se socializa, está bien, llegó 5 años tarde, pero lo hizo. Hasta ahora... De manera profunda. Exacto, de manera profunda es la primera vez, porque alguien podría decir, no, pero es que hubo unas reuniones por parte del equipo que hizo los estudios para la intervención estructural, pero es que esto es distinto porque esto es de la fase de implementación, pero no había habido hasta el momento una persona experta que socializara el PEM, porque se hizo así, cuántas fases tiene, que él lo explica muy bien, y por eso un paso importante me parece que es esa relatoría. Ahí el arquitecto me parece que da muchas respuestas a muchas de las controversias que hay en el presente, y me parece, o sea, yo de verdad invito a los entes gubernamentales y a los comerciantes a que le presten atención a esta intervención del arquitecto. No es un invento mío. Yo lo que quise hacer ahí fue grabar de la manera más fiel. Obviamente había que darle el estilo de texto porque él estaba hablando, pero quise ser lo más fiel posible a lo que este arquitecto nos explicó. Entonces, por favor, si ser regionales llamó a este señor para hacer esta socialización, pues no dejemos ese eslabón suelto. El mismo arquitecto lo decía, este PEM ha sido un resultado de una serie de eslabones, no, como que no soltemos esa cadena y sigamos por favor conectando acciones que permitan que esto se llegue a realizar. Y una me parece a mí importante, porque si no entonces sería un ejercicio puramente como que cumplir con un deber de ser regionales y ya no importa. Creo que no debe ser así, entonces supongo que a ellos también les interesa que el público en general revise qué fue lo que dijo el arquitecto para ver, bueno, qué tomamos de ahí. Hago una aclaración, me veo obligado a hacerla. No desconozco el trabajo que han hecho algunas personas y algunos sectores y grupos frente al PEM de la plaza de mercado. Lo que pasa es que no se siente por alguna razón. O no ha llegado a su destino la voz, o no ha sido escuchada, o ha faltado algún elemento adicional para volverlas fuertes. No desconozco el trabajo, sino precisamente, no obstante que ha habido un trabajo de unos sectores, no se ve nada que demuestre que el PEM está caminando. Y para terminar, porque usted lleva 3 o 4 años investigando sobre el tema y acompañando el tema del PEM, aquí hay un tema que no se ha discutido nunca. Inclusive lo hablé una vez con la arquitecta, con Carolina Toro, y es, bueno, ¿cómo está concebido ese PEM de la plaza de mercado? Me explico. Inicialmente se puede pensar que la gente entiende que va a hacer la plaza de siempre, pero lo que yo entendí en alguna charla que estuve también, en una socialización, es que esto va a ser simbólico, que estos puestos del segundo piso van a desaparecer y nomás se van a dejar 6 o 7 puestos con productos simbólicos de la región, igual la parte de abajo, porque estructuralmente no soportaría, es lo que escuché, no soportaría toda la cantidad de personas que podrían haber en los años 80, y como segunda medida porque la dinámica es distinta. Ya no es un centro de acopio minorista, porque ya tenemos Fruver, porque ya tenemos supermercados, mini mercados en los barrios. ¿Usted sabe cuál es la concepción definitiva de a dónde va a llegar ese PEM? ¿La plaza en qué va a quedar convertida? Ya para cerrar. A mí me parece que la relatoría, es decir, la socialización que hizo el arquitecto da respuesta a esto que usted está planteando, porque yo lo entendería de la siguiente manera. En realidad no es mi comprensión del tema que se vayan como a excluir o a disminuir el número de vendedores y de puestos. Incluso él habla en cierto momento de que la constitución de los puestos por parte de Leopoldo Rotter fue generosa, de tal manera que incluso se podría ampliar el espacio. Entonces creo que eso sería contradictorio con lo que está usted planteando. Estoy preguntando porque yo tampoco lo tengo claro. Sí, es una idea que surge y me parece importante porque muestra que precisamente hay muchísimas dudas.
¿Y por qué hay tantas dudas? Porque algo que se necesita es como un proceso de aunar toda una serie de esos aportes que se han hecho desde distintos puntos, esa socialización del arquitecto, de un estudio profundo del PEN, que con sorpresa alguien me decía que en reuniones admitieron los funcionarios de la alcaldía y de regionales, o una persona al menos muy importante, que no había leído el PEN. Entonces, pues por favor, una cosa por la que tenemos que empezar es leer el PEN, o sea, eso sí es fundamental. Y volviendo al tema anterior, me perdí un poco, pero lo que quería decir es que hay una respuesta importante. Yo creo que la esencia de la transformación de la plaza la plantea muy bien el arquitecto en este sentido, Elmar, y eso da respuesta a las grandes preocupaciones de los vivanderos sobre que van a sacar calzado, ropa y carne. Él hacía una comparación muy valiosa con plazas que en este momento tienen enorme éxito en Bogotá y en otras ciudades del mundo. Por ejemplo, para hablar de Bogotá, Palo Quemado, La Perseverancia. Qué valioso sería si regionales y la alcaldía, si las entidades gubernamentales lideraran algo que se llama, si no confundo el nombre, Fam Trip, y es llevar a los comerciantes a conocer esa experiencia de esas plazas, para ver en qué manera es que se tiene que transformar. Cuando usted dice, Elmar, que esto sería simbólico, yo creo que el arquitecto... Que así lo escuché en una socialización. Sí, yo creo que es más lo que decía el arquitecto, es que esas plazas, ¿por qué tienen tanto éxito? Porque tienen el alma única de las plazas y pueden competir con esos otros formatos de mercado que hay. Entonces yo creo que la gente lo que necesita entender es esto: ¿puede una plaza de estas maneras en que está funcionando ser competitiva? O sea, tal vez esa es yo creo que usted lo ha entendido muy bien en el sentido de decir simbólico, porque sí, la plaza para funcionar necesita adueñarse de una gran cantidad de riqueza simbólica y de significado, porque eso es lo que trae a los turistas. Eso es lo que hace que no prefieran ir a los supermercados de gran formato, sino a una experiencia que solamente se puede encontrar en la plaza. La de las plantas medicinales, la de la fruta fresca, traída del campo. Ese es otro aspecto. ¿Qué tanta relación tiene la plaza actualmente con el campo? Entonces creo que es más hacia ese punto. Incluso yo diría, me atrevo a decir que no es ni siquiera que se saquen cárnicos, ni ropa, ni calzado, es de qué manera se venden esos productos de modo que la plaza sea una experiencia única. Ahí tendrían que preguntarse los comerciantes, lo que yo vendo, la manera en que lo vendo, la manera en que lo muestro, sí le da al público una experiencia única, como para que digas que yo quiero ir a la plaza y voy a invitar al familiar extranjero que me viene a visitar a la plaza. Bueno, en el cielo quedan muchas dudas aún. Usted lo ha dicho porque hay muchos vacíos, que no ha habido divulgación, etcétera, etcétera. Y venimos hablando de este tema desde el 2011, que fue la sentencia, 2014 acción popular, 2020, 2021 primera resolución que ordena ya incorporarlo al POT, y 2025 que ya la resolución autoriza la intervención. O sea, van 15 años van a cumplirse y de aquello nada. Y quedan, ya le dije cuántos meses, si mal no recuerdo, 28 meses, para que eso finiquite. Se puede prorrogar por un año más, dice la resolución, o sea que serían 4 años, que le queda esto todavía aproximadamente de posibilidades de llegar a un éxito rotundo. Gracias por aceptar la invitación y esperar qué sucede y seguir acompañando esta clase de trabajos en pos de que el PEN de la Plaza de Mercado realmente logre recuperar no solamente la plaza, sino todo el sector. Muchas gracias, Elmar, otra vez por esta oportunidad, y yo lo felicito por hacer este tipo de periodismo y por crear este tipo de espacios para la reflexión y para el pensamiento de este equipo. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y hasta una próxima oportunidad.